lo ven, es lo mismo visto por una fotografía, una microfotografía, donde ustedes ven abajo de todo, les dice en celeste, ¿vieron cómo se mueve el filtrado? El líquido viene por el interior del capilar, atraviesa el endotelio, atraviesa la membrana basal y atraviesa los podocitos. Y pasa entonces al espacio de Bowman, el espacio de la cápsula de Bowman. Muy bien, entonces, repasando un poco lo que vimos, recuerden, esto es fundamental que lo entiendan, en la nefrona se dan 3 procesos: la filtración, la reabsorción y la secreción. Acá tienen la definición. ¿Qué es la filtración? La filtración es el pasaje de líquido, lo que filtra es el plasma, del interior del capilar glomerular al espacio de Bowman. ¿Qué filtra? Y acá les puse algunas cosas. Principalmente agua, sales minerales, glucosa, aminoácidos, vitaminas, urea, úrico, proteínas pequeñas. Las proteínas pequeñas filtran. Lo que pasa es que son casi despreciables. Todo eso filtra. Cuando entramos a los túbulos, se van a dar los procesos de reabsorción y de secreción. ¿Qué es la reabsorción? Es el pasaje de sustancia de la luz del túbulo, atraviesa las células tubulares, pasa al espacio intersticial y entra a los capilares peritubulares. Ese es el proceso de reabsorción. También que se reabsorbe de todo lo mismo. Se reabsorben sales minerales, se reabsorbe agua, se reabsorben algunas proteínas de bajo peso molecular, se reabsorben aminoácidos, se reabsorbe urea, úrico, la mayor parte en el proximal. Luego tenemos el proceso de secreción. ¿Qué es la secreción? Es el fenómeno contrario, es el pasaje de sustancias desde los capilares peritubulares al intersticio, al interior de las células tubulares, a la luz del túbulo. Y finalmente van a ser eliminados por la orina. Como ustedes ven, el fenómeno es bastante complejo porque va variando de minuto a minuto dependiendo de las necesidades del organismo. Estos fenómenos, tanto de la filtración, la reabsorción, como la secreción. Muy bien. Acá lo que vemos, y ya lo hablamos, simplemente yo se los traje nuevamente para que ustedes vean, esto ya les quede absolutamente claro, cómo se da la filtración. La filtración es un proceso pasivo. Pasivo. Acá no hay, ¿recuerdan ustedes el pase de sustancias a través de membranas? Ya decíamos que hay un transporte pasivo y un transporte activo. El pasivo podía ser por difusión simple, que es lo que se da acá, o por difusión facilitada cuando había transportadores. El transporte activo es aquel que era en contra de un gradiente de concentración y con gasto energético. Muy bien. La filtración en el glomérulo es un proceso pasivo. Ahora bien, ¿por qué ocurre? ¿Por qué filtra el líquido? Eso vamos a tratar de entenderlo. Acá ustedes ven, fíjense, me encanta porque a la izquierda les muestra como digamos, una manera de entender cómo es que se da el proceso, una analogía, como decimos nosotros, ¿no? Es lo mismo que cuando nosotros preparamos té en hebras. ¿Qué ocurre? Lo vamos a filtrar, porque en realidad las hebras no las queremos en el líquido. Entonces, las hebras quedan en el filtro, lo que pasa es solamente líquido. Lo mismo ocurre en el glomérulo renal. El filtro, que sería acá esta triple capa que nosotros hablamos, el endotelio capilar, la membrana basal y los podocitos,
¿Quiénes van a pasar? Solamente van a pasar aquellos que puedan atravesar los poros. En realidad, si ustedes se fijan a la derecha, el esquema les muestra que pasan todas aquellas sustancias que tengan un determinado peso molecular, un determinado tamaño. Es decir, que no todo pasa por este filtro. En realidad, para que se dé el filtrado, hay un juego de presiones. En realidad, el filtrado se da porque se ponen en juego presiones que son las que definitivamente van a permitir el pasaje del líquido. Y acá tenemos 3 definiciones que probablemente ustedes ya han visto en alguna otra materia, pero las repasamos para que no queden dudas. Las presiones que se juegan adentro del capilar y en la cápsula de Bowman son la presión hidrostática del capilar, es decir, ustedes saben que en todos los capilares de nuestro organismo, en todos los vasos sanguíneos, hay un juego de presiones. Si estudiaron, por ahí lo vieron en física, la ley de Stirling, o el fenómeno de Stirling. Stirling definió que hay un juego de presiones, de fuerzas, entre ambos lados de una membrana semipermeable, que es lo que realmente ocurre dentro del capilar glomerular. Entonces hay una presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido. Esa presión, ¿qué va a hacer? ¿A qué va a tender? Que el líquido salga del capilar hacia el espacio de Bowman. Pero también en el interior del capilar hay presiones, fuerzas que retienen líquido. Por un lado está la presión osmótica, la presión que ejercen solutos osmóticamente activos. ¿Qué significa? Cuando un soluto es osmóticamente activo, cuando tiende a retener moléculas de agua. Eso se denomina osmóticamente activo. Y por otro lado está la presión oncótica, que es una presión osmótica, pero ejercida por las proteínas. Esa es la diferencia entre osmótica y oncótica. En nuestros vasos sanguíneos, ¿quién es uno de los mayores elementos que ejerce presión osmótica? Es el sodio. Sodio tiene, y de hecho cuando nosotros podemos medir la presión osmótica en sangre, y ahora vamos a ver cómo yo más o menos les voy a relatar, y uno puede medir básicamente la mayor parte está dada por el sodio. También la glucosa ejerce presión osmótica, la urea ejerce presión osmótica. Y en cuanto a la presión oncótica, obviamente, ¿quién se lleva la mayor parte? ¿Quién es la proteína que es en mayor parte responsable en sangre de la presión oncótica? La albúmina, obvio. Entonces, acá ustedes tienen cómo es que se da el proceso de filtración. Vuelvo a decir, se da por un juego de presiones. Primero tenemos la presión hidrostática capilar. Tiende a sacar el líquido del capilar y pasarlo al espacio de Bowman. En condiciones normales, esta presión son de unos 60 milímetros de mercurio. Recuerden en física que las presiones las medimos en milímetros de mercurio. Se contrarresta ¿con qué? Con la presión oncótica capilar, la presión que ejercen las proteínas, que en realidad lo que hacen es retener líquido dentro del capilar glomerular. Y por otro lado, también tenemos la presión hidrostática de la cápsula, porque en la medida que las sustancias pasan desde el interior del capilar al espacio de Bowman, se acumulan en un principio en el espacio de Bowman y entonces ejercen una presión hidrostática. Una presión hidrostática que en realidad es muy baja, fíjense, 15 milímetros de mercurio. De manera tal que
si nosotros hacemos 60, que es la presión hidrostática, menos la presión hidrostática de la cápsula, que es 15, menos 25, que es la osmótica, porque esas dos tienden a llevar líquido al interior del capilar, nos da que el efecto neto en condiciones normales es que el líquido pase del interior del capilar hacia el espacio de Bowles.